cómo Dios, a través de un sueño, quiere revelar al rey Nabucodonosor el futuro que va a acontecer después de él. Podemos tomar nuestras Biblias y abrir en el capítulo 2 del libro de Daniel, y vamos a encontrar en ese capítulo 2 del libro de Daniel cómo Dios, a través de un sueño, quiere revelar al rey Nabucodonosor el futuro que va a acontecer después de él, las grandes potencias que vendrían para gobernar el mundo. Y hoy nos vamos a centrar en una etapa de ellas. En Daniel capítulo 7, Dios le muestra el mismo panorama, ya no al rey Nabucodonosor, sino a Daniel mismo. Y también en parte del capítulo 8. Yo quisiera hoy informarles que cuando ustedes van a Daniel, el capítulo 2, en la parte del 31 del capítulo 2, el verso 31, nos define aquí el sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice, la cabeza de esta imagen, porque Nabucodonosor soñó una imagen de distintos materiales, y le dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Hasta ahí quiero parar un momento y decirles pues que cuando nosotros estudiamos este capítulo vamos a entender que la Biblia dice que esa cabeza de oro es Babilonia. Luego dice que los pechos, los brazos, obviamente representan al imperio que vendría después de la caída de Babilonia, en este caso Medo y Persia. Pero aquí hay un tercer poder, dice, su vientre y sus muslos son de bronce. Este es lo que yo quiero analizar con ustedes. De hecho, el imperio tercero es nada más y nada menos que el imperio de Grecia. Grecia está en la profecía. Grecia es mencionado no solamente allí, sino que en Daniel también, en el capítulo 7, el verso 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, hablando de 4 potencias, pero en el capítulo 7, el verso número 6 dice, después de esto miré aquí otra bestia, obviamente semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Y noten esta parte interesante. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. En Daniel 2 y en Daniel 7, a paralelismo aparece un poder que es identificado como el poder de Grecia. De hecho, Grecia sería el poder tercero. El primer poder sería Babilonia, el segundo sería Medo-Persia y el tercero sería Grecia, de alguna manera. En Daniel 2 se identifica a este poder como el poder que es el poder de que yo quiero mencionarlos. Es un material que ustedes lo van a apuntar allí. En Daniel 2 es el material de bronce, pero en Daniel 7 es un animal parecido a un leopardo. Pero en Daniel 8 este mismo poder aparece en el versículo 21 como el macho cabrío. Y obviamente ahí sí dice claramente que es Grecia. Entonces, entendiendo esto, yo quisiera llevarlos a ustedes a decirles lo siguiente. Miren, los griegos empezaron a tener su imperio silencioso desde el tiempo ya que los judíos retornaron del cautiverio de Babilonia. Retornaron los judíos en el tiempo de los medos y los persas. En ese tiempo retornaron, pero silenciosamente ya estaban trabajando los griegos para tener el poder sobre los imperios mundiales, podríamos llamarlo así. La Biblia no nos cuenta a ciencia cierta lo que ocurrió dentro del periodo de Grecia, porque el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el periodo de los medos y de los persas. Cuando retornaron los judíos de Babilonia, en el tiempo de los medos y los persas, terminaron de escribir los libros del Antiguo Testamento. Por eso se escribieron en lengua aramea, porque regresaron de Babilonia aprendiendo esa lengua. Ahora, sin embargo, nosotros queremos ver que a partir de Esdras y Nehemías
hay muchos años en cual la Biblia no menciona lo que ocurrió, pero la historia sí lo menciona claramente. Y es justamente lo que yo quiero compartir con ustedes. Lo que la historia dice acerca del cumplimiento de lo que Dios profetizó en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8. ¿Qué profetizó el Señor a través de la boca del profeta Daniel? ¿Qué dijo Dios que sucedería? Y aunque la Biblia no nos cuenta lo que ocurrió con detalle, porque ya les dije que la Biblia solo describe hasta el tiempo de Esdras y Nehemías, que terminaron ellos de escribir los últimos libros de la Biblia, terminando así, concluyendo con el libro de Crónicas. Fue el último libro en escribirse, después de haber sido escrito Nehemías, Esdras, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pero Malaquías, Zacarías no son los últimos libros. No, ellos son los últimos profetas, pero ellos escribieron mucho antes de Esdras y Nehemías. Si pusiéramos en orden la Biblia, comenzaría en Génesis y terminaría en Crónicas, hablando del Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirles qué es lo que sucedió en el tercer periodo de la potencia que se levantó en la tierra, donde Dios claramente dijo que se levantaría un tercer reino en la tierra, el cual este tercer reino es un poder que lo conocemos como el poder de Grecia. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que la historia dice así. Voy a leer aquí una fracción de la historia, tengan mucha atención. Dice: en el año 333, Alejandro Magno, dueño de Grecia, empezó a recorrer los países del Medio Oriente, derrotando a todos los ejércitos enemigos, obviamente él. Cuando murió a la edad de 30 años, dueño del imperio persa, sus generales repartieron sus conquistas. Y yo quisiera ver cómo dice, de acuerdo acá a la historia, que Alejandro a los 30 años ya había conquistado mucho pueblo, y cuando él muere, él murió, pero él tenía generales en los cuales se dividieron, fraccionaron al imperio de los griegos en 4 partes. De hecho, los nombres de los 4 generales, yo los tengo aquí, eran Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Estos 4 generales dividieron el imperio, dice aquí la historia. Pero esto ya estaba profetizado en el libro de Daniel, el capítulo 7, dice así, hablando de la tercera bestia, que es Grecia, dice que tenía también esta bestia 4 cabezas. Estas 4 cabezas que tenía la tercera bestia, que es Grecia, significaba nada más y nada menos los 4 poderes que saldrían o terminarían formándose de Grecia después de la muerte de Alejandro. Pero Daniel capítulo 8 también dice, en cuanto el macho cabrío, dice el 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este rey primero es Alejandro, que comenzó la conquista y luego murió. Por eso dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, este cuerno que fue quebrado fue la muerte de Alejandro. Y sucedieron 4 en su lugar. Significan que 4 reinos se levantarán de esa nación. Te das cuenta que Daniel capítulo 8 del verso 21 en adelante menciona ya que este poder de Grecia, después del que se quebraría un cuerno, porque este poder de Grecia aquí representado como el macho cabrío tenía un cuerno grande, y ese cuerno grande sería quebrado y en su lugar saldrían 4 cuernos. Y aquí está diciendo que estos 4 cuernos significan que de ahí mismo, o sea, de esa bestia que es Grecia, saldrían 4 poderes. Ahora la historia está diciendo que a la muerte de Alejandro Magno, sí, aquí dice,
a la muerte de Alejandro Magno, que él murió a los 30 años, se repartieron su conquista. Y aquí enfoca a los que se repartieron la conquista. Ptolomeo, Casandro, Antígono y Seleuco fueron los que se repartieron el imperio de Grecia. De hecho, ya estaba todo profetizado. Miren, lo bueno de la postura historicista es que lo que Dios lo dijo a través de la Biblia, la historia tiene que confirmar si es verídico el cumplimiento o no. Y ahora yo les estoy mostrando cómo la historia menciona esto. Estos eventos ocurrieron en el periodo intertestamentario. ¿Qué es eso, Pastor Ortiz? El periodo intertestamentario es lo que ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay más de 400 años de historia que la Biblia no lo cuenta, pero que quedaron registrados ampliamente por fuentes históricas muy confiables. Y hoy voy a abrir yo aquí un poquito la Biblia. Yo quiero decirles que los judíos estaban en el dominio de Ptolomeo, ¿sí? Pero había un hombre llamado Antíoco, descendiente de los Seleucidos. Antíoco, él tuvo una guerra con este personaje llamado Ptolomeo, y Antíoco tomó la posición de Egipto, y en su regreso de esa conquista, él también invadió a los judíos. ¿Saben? Es interesante notar, pero en esa época los judíos fueron invadidos una vez más por un ejército enemigo, en este caso dominado por Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un personaje tan cruel. La Biblia no lo menciona de una manera directa, aunque muchos teólogos dicen que Antíoco está mencionado en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, en el verso 23, dice: al fin del reinado de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará. Todo esto, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Todo esto, este verso mencionado, muchos teólogos dicen, este es el cumplimiento de Antíoco Epífanes, un hombre malo que se levantó, y de alguna manera tiene cierta lógica cuando nosotros vemos, porque Antíoco se levantó de en medio de estas cuatro divisiones que hubo en Grecia. Y miren, yo voy a leer aquí la historia. Dice, voy a leer un libro histórico. Dice: Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, porque Filipo era rey de Macedonia. Es Filipo el padre de Alejandro Magno. Dice así: que venía del país de Cutim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó él en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los fines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límite. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos. ¿Qué más? Y todo eso cayó, pueblos y reyes, y los hizo sus súbitos. Pero después de todo eso cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Noten cómo la historia va mencionando tanto la caída de Alejandro Magno, mencionado en Daniel 8 como el cuerno grande que se cayó, y luego la repartición o el surgimiento de cuatro grandes generales que se repartieron el territorio que Alejandro había conquistado. Pero luego dice aquí, este es interesante, dice aquí una parte interesante.
Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes y lo mismo hicieron también sus hijos después de ellos durante largos años. Ahora noten lo que dice la historia aquí. De su descendencia salió aquel retoño impío Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Y aquí es cuando empieza todo el tremendo escándalo que empieza a ser este personaje llamado Antíoco Epífanes, un personaje que surgió de la división de Grecia. Miren lo que dice. Aquí lo que dice. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario, o sea, invadió Jerusalén y entró al templo. Y saqueó el altar de oro, el candelabro en el que brillaba la luz con todos sus accesorios, la mesa de las vasijas para las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que abandonó, que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir. Y fue a su país llevándose todo, derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Este hombre llamado Antíoco fue un hombre perverso que después de invadir a Jerusalén, después de saquearla, después de profanar el templo que habían levantado los judíos al regreso de Babilonia, porque ustedes tienen que recordar que Nabucodonosor, en el tiempo de los babilónicos, cuando invadió Jerusalén, destruyó al templo que había construido Salomón, pero ese templo que estaba en ruinas por más de 70 años, cuando regresaron los judíos en el tiempo de el cumplimiento de las 70 años de desolación, cuando regresaron ellos en el tiempo de los reyes de los medos y los persas, cuando regresaron a su tierra, fue reconstruido ese templo por un Zorobabel, fue reconstruido ese templo. Y luego que ese templo fue reconstruido y dedicado una vez más al Señor, perdieron la batalla los medos y los persas ante el ejército de Grecia, y los griegos fueron ahora los que tienen el poder. Y en ese periodo de los griegos, después de Alejandro Magno, de su muerte, es que se levantan estos 4 generales, y en uno de ellos, de la descendencia de ellos, en el reino Seleucido, se levanta este personaje llamado Antíoco Epífanes, el cual él invade una vez más Jerusalén, no destruye el templo, pero sí lo saquea, lleva muchas cosas para él como trofeo de guerra, y 2 años después regresó. Y miren lo que dice aquí esta parte. Su templo se convirtió en un desierto. Esta historia que estoy leyendo es una historia contada por un judío. Sus fiestas se cambiaron en días de luto. Sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez de respeto. Era tan grande su venganza que su gloria de otras. Su grandeza se dio a un lugar de duelo. Ahora, yo quiero que entiendan algo importante. Escuchen lo que pasó. Esta historia es una historia oscura, que la Biblia no lo va a contar, pero que la Biblia lo profetiza de alguna manera, y estamos viendo el cumplimiento que los libros históricos nos cuentan de lo que sucedió. Nota lo que dice este párrafo. El rey ordenó después de todo esto, en su imperio, ¿qué ordenó? Que formasen un solo pueblo, una unión global. ¿Sí? Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey. E incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a sus cultos, sacrificando a los ídolos y profanando el Shabbat, uno de los mandamientos que Dios lo había establecido muy bien y muy claro. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. ¿Cuáles eran las órdenes que dio Antíoco después de invadir Jerusalén, después de saquear al templo?
después de decir, a partir de ahora Antíoco gobierna y todos los pueblos tienen que hacer lo que yo quiero. Miren la orden que dio. Primeramente, él ordenó lo siguiente, y se dirigió a los judíos diciéndoles esto. Primeramente acabaremos con los holocaustos del templo. No más sacrificios en el templo. Imagínense. Los sacrificios y las libaciones se acabarán. Había que profanar los sábados y las fiestas. Hay que recordar que en Levítico 23 hablaba de 7 fiestas solemnes que Dios había ordenado a los judíos. Y Antíoco, en su gobierno, dijo: de aquí nadie va a sacrificar animales a Dios en el templo. Nadie va a guardar Shabbat a partir de ahora. Nadie va a guardar ninguna fiesta solemne mencionada en Levítico capítulo 23. Y muchos judíos accedieron a la idolatría, porque en reemplazo de eso, Antíoco en el templo empezó a sacrificar animales a sus dioses, y animales de alguna manera que no estaban aptos para el sacrificio ordenados por el Señor. Cuando ustedes van a encontrar en la Biblia, en el tiempo de Noé, Dios le dice a Noé que haga entrar al arca. Hay muchos que dicen que al arca entraron en pareja. No siempre fue así. La Biblia no dice que así fue. Si ustedes analizan la Biblia dice que al arca de Noé entraron 7 parejas de animales limpios y solo una pareja de animales no limpios. Noé conocía los animales limpios y los animales que no eran limpios. Eso los conocía Noé. Y es por eso cuando Dios le dice a Noé: mira, al arca que entren 7 animales, 7 parejas de animales limpios, pues ustedes tienen que saber que entraron 14 animales, cada uno obviamente 7 más su pareja, son 14 animales limpios. Pero de los animales no limpios entraron solamente 2. Y ustedes van a ver que, pastor, ¿cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales que no son limpios? Lean Levítico 11. Ahí van a entender ustedes los animales limpios y los animales que Dios no los dio como limpios. Los animales limpios servían para 2 cosas. 1, para ser sacrificado en el altar, porque Noé, cuando sale del arca, dice la Biblia en el libro de Génesis 8, si no mal recuerdo, que Noé sacrificó animales limpios y aves limpias, porque eran los únicos animales que Dios ordenó sacrificar. Y ustedes van a ver que cuando viene Moisés y es el pueblo de Israel y se establece el santuario y el templo, Dios ordena que se hagan sacrificios, pero solo de animales limpios, no de animales no limpios ni aptos. Entonces los animales limpios servían para 2 cosas. Primero, para sacrificar a Jehová en el altar. Eran ofrendas que Jehová aceptaba. Pero Dios no ordenó los animales no limpios para ese tipo de ceremonia. Regla número 2. Dios ordenó que todos los animales limpios que morían en el altar eran aptos para el consumo humano. Podían comer, no era malo ni pecado. Pero de los animales que no se mataban en el altar, los animales prohibidos, de hecho, no eran aptos para el consumo humano. Dios los prohibió de alguna manera completamente. Y aunque esto lo vemos en toda la Biblia, no existe rastro alguno de que haya Dios limpiado los animales. De hecho, cuando estudias Hechos capítulo 10, no habla de eso, sino habla de la limpieza de los gentiles, más no de animales. Pero no es el tema. Lo que quiero decir es que Antíoco permitió que los animales que Dios no había puesto aptos para el sacrificio fueron colocados dentro del templo, y Antíoco pues sacrificó a sus dioses en el templo mismo del Señor. Esto para los judíos era una tremenda abominación, porque estaba en contra de la ley de Dios, en contra directamente de una orden dada por Dios mismo. El ataque que hace Antíoco Epífanes es directamente a Dios al hacer este tipo de cosas. ¿Qué más prohíbe Antíoco? Las fiestas solemnes que se hacían 3 veces al año, que el pueblo judío inmigraba
a celebrar las fiestas, la fiesta de la Pascua, ahí mismo en esa ida, en esa primera vuelta que iban, celebraban tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de los panes sin levadura. Luego otra vez iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o más conocida como la fiesta del Pentecostés. Y luego iban para fin de año a celebrar la fiesta de expiación, la fiesta de las cabañas. Esa era la tercera fiesta, la tercera vez que emigraban. 3 veces al año se iban ellos a celebrar esas fiestas que Dios había dicho que el que no los celebra sería cortado de su pueblo. Antíoco le importó un pepino, le importó un comino, y dijo: a mí me importa lo que Dios haya dicho, yo aquí digo y ordeno que ningún judío va a celebrar estas fiestas. Es más, ¿qué más él? Dice, ordenó que los sábados sean profanados, que las fiestas no se deben guardar, ensuciar el santuario y todo lo que esté santo para los judíos. También, ¿qué más? Instalar altos altares, lugares del culto y templos a los ídolos. Esto es lo que levantó Antíoco dentro de los propios judíos. Y todo lo que es, ¿qué más? Inmoral. Hacer todo lo que es inmoral en el templo, como sacrificar cerdos y animales impuros dentro del templo. Es una locura lo que está haciendo este hombre. Miren lo que dice este párrafo acerca de la historia, de lo que la Biblia no cuenta, pero la Biblia sí habla de la profecía que debía de suceder. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. Es interesante, pero Dios ordenó que los judíos sean circuncidados al 8º día. Antíoco viene y dice: a partir de hoy nadie va a ser circuncidado. En una palabra, tenían que olvidar la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a la muerte. Triste, pero real. Tremenda prueba que vino sobre los judíos en los tiempos de Antíoco Epífanes. Debían tomar ellos una decisión de seguir obedeciendo la ley como Dios lo ordenó, o simplemente dar un paso al costado y aceptar toda la idolatría que Antíoco había dicho que se haga, y rechazar directamente la ley de Dios, o prácticamente te enfrentarías a tu verdugo para morir. Es una decisión que tomaron, y de hecho fue la reacción dividida, porque muchos judíos terminaron aceptando ser profanadores de todo lo que aquí Antíoco dijo que profanen, y pocos de ellos se pusieron firmes para no hacer lo que les estoy mencionando. Se dice que la historia menciona aquí que Antíoco dio una orden, envió una carta, así se expresaban las cartas que envió el rey a todos los reinos, y los impuso inspectores a todo el pueblo, y los ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios, pero obviamente sacrificios a sus ídolos de él. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. Los que no querían se escondían, obviamente. Ahora noten lo que dice: el día 15 del mes séptimo, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. ¿Saben que en el año 145 del tiempo de Antíoco se colocó dentro del templo del Señor altares para sacrificar todos los animales que yo les estoy diciendo? En el día 15 del mes séptimo, ¿saben qué se estaba celebrando en el día 15 del mes séptimo? En el templo se celebraba el primer día de la fiesta de las cabañas. Era una santa convocación que todos los judíos debían, de los confines de la tierra, debían hacer ese día. El 15 del séptimo mes era un día santo para un judío. Instituyó Dios ese día santo
se celebraba el primer día de las cabañas. En ese día, en el año 145, ese día fue profanado y el lugar fue profanado por Antíoco porque se levantó allí el sacrificio para los animales que Dios no había pedido, ni tampoco esos animales fueron dedicados a Dios, sino dedicados específicamente a los ídolos de Grecia. Tremendo lo que estoy viendo aquí. Miren lo que pasó. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Ese incienso que se tomaba en el templo no es el incienso que se quemaba aquí. Era un incienso solamente para los dioses de Grecia. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba. Miren, no solo fue la persecución de Antíoco a los que guardaban la ley, sino también a los libros en sí, a los rollos que había en la época. Se las quemaba, dice. Se los condenaba a muerte según el decreto del rey a todo aquel que se le encontraba con el libro de la ley. Estas persecuciones son las persecuciones que a través de la historia ha habido siempre. También lo pasaron los cristianos en el tiempo del primero, segundo, tercer siglo. También lo pasaron muchos hermanos que en la Edad Media, que querían que la Biblia no se siga en latín, que querían que la Biblia se expanda, ¿verdad? Lo pasaron en la edad de los reformadores, cuando la Iglesia católica decía, ninguno tiene que tener la Biblia más que nosotros. Es más, ninguno tiene que tener la Biblia en otro idioma más que en el latín, porque el latín es el idioma santo. ¿Cuál idioma santo? El latín era el idioma de los romanos. Si queremos considerar un idioma santo, yo me inclinaría más a hablar del hebreo, pero ni aún tampoco, porque santo no es un idioma, santo es Dios, ¿verdad? Porque en sí la Biblia se escribió en 3 idiomas y ninguno de ellos podemos decir que es profano, pero llamarle a un idioma santo, de hecho no hay. Pero en fin, es un problema que también tenemos con el mesianismo, que ellos piensan que el hebreo es el idioma sacrosanto, cuando ellos no saben que el idioma hebreo es un idioma que hablaban los cananeos, es un idioma que se originó en ellos. Los hebreos aprendieron el idioma cuando tuvieron la convivencia con ellos. Pero en fin, tampoco es el tema. Lo que quiero decir aquí es que Antíoco mataba a todas las personas que guardaban la ley, que tenían la ley inclusive. Dice así, mire, sigo leyendo los textos históricos que se apegan tanto a lo que la Biblia habló de alguna manera y de lo que aconteció en la Edad Oscura, en el tiempo intertestamentario entre Mateo y los libros del Antiguo Testamento, que fueron más de 400 años de silencio, en los cuales se escribieron estos textos que yo estoy leyendo, textos históricos que ocurrieron y se escribieron en esa época. Dice así, según esa ley, se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos. Cuando el rey dio esta orden, había muchas mujeres que a escondidas mandaban a circuncidar a sus hijos, permitían que sus hijos sean circuncidados y morían esas madres juntamente con sus hijos. Mira lo que dice acá. Juntos con sus niños abrazados a sus cuellos, también eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. ¿Cuáles eran los alimentos impuros? Los alimentos que el rey había dicho que debemos comer. Todos deben comer ahora los animales que la Biblia prohíbe. Esto no comenzó con San Eleuterio. El comer animales inmundos comenzó con Antíoco y con los pueblos que odiaban en sí a los mandamientos del Señor. Antíoco, hay un libro llamado el libro de los Macabeos. Es un libro que también se escribió en este periodo de tiempo. Es un libro histórico muy bueno, donde ahí relata la historia de una madre judía con sus 7 hijos, por ejemplo, de los cuales llegaron ante el rey
este rey perverso, y el rey les dijo: ustedes, yo les voy a perdonar la vida, pero lo único que tienen que hacer es comer cerdo, y un cerdo está prohibido por la Biblia, según Levítico 11, versículo 7, versículo 8. La Biblia prohíbe que ese alimento sea ingerido para el pueblo de Dios, para todo el que es considerado pueblo de Dios, no solamente para los judíos, sino para el pueblo de Dios, para el pueblo especial, para el pueblo que mantiene el pacto. Dios le dio a comer no todos los animales, ¿verdad? Ahora, la mayoría de personas piensa que ahora podemos comer de todo, y como yo les digo, no hay texto bíblico que diga eso. Y hemos leído todo el Nuevo Testamento, y en otro momento estaremos hablando de los textos mal entendidos de mucha gente que utiliza para decir que ahora puede comer de todo. Lo que quiero decir es que Antíoco dio una orden también que se coman todos los animales prohibidos por la Biblia. Y hubo mucha gente, como esta mujer que les estoy diciendo con sus 7 hijos, que dijeron al rey: no importa si nos tienes que matar, nosotros no vamos a ceder a la petición tuya, porque preferimos morir a obedecer al rey un mandamiento que nos haga violar el mandamiento de Dios, que es superior al que tú nos tengas que decir. La historia en los libros de los Macabeos cuenta que murieron uno a uno, torturados, arrancado las uñas, sacado el cuero cabelludo. Fue una muerte terrible. Y al final murió la madre también, acompañado de sus 7 hijos, solo por no querer quebrantar un mandamiento establecido por Dios y no querer acatar una orden establecida por este rey perverso y malo que nosotros vemos acá. En el año 177, la historia después de Cristo, y estoy hablando 177 años después de Cristo, hubo una matanza. En Lyon mataron a los cristianos 140 años después de Cristo. Escuchen bien, 140 años después de Cristo, a los cristianos se les perseguía para matarlos con carne de cerdo. Cristiano que comía carne de cerdo, entonces estaba negando su cristianismo. Y cristiano que no comía carne de cerdo se lo mataba. O sea, la misma orden que dio Antíoco Epífanes se dio en el 177 después de Cristo. En el 177, o sea, 140 años después de Cristo, la iglesia todavía no comía carnes inmundas. Para los que dicen el Nuevo Testamento ya nos habla de comer carnes inmundas, el Nuevo Testamento ya dice no, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. El Nuevo Testamento dice que lo que entra por la boca no contamina. Todos esos amadores de comer cerdo agarran esos versos mal interpretados y piensan que la iglesia del Nuevo Pacto sí puede comer de todo. Y no, nunca. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera limpiado los alimentos en Hechos 10, si Jesús hubiese dicho lo que entra por la boca no contamina, refiriéndose a los animales inmundos, porque Jesús no se refirió ahí a los animales inmundos, se refirió al comer sin lavarse las manos. Ese era el debate, porque él estaba en medio de judíos que le decían: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? En la mesa de un judío es que estaba Cristo, y en la mesa de un judío no había cerdos. Así que Jesús no dijo: bueno, específicamente ahora yo purifico todos los alimentos. Él dijo que todos los alimentos, dando así, están purificados, pero los que tenían ahí en la mesa para comer, obviamente los que Dios lo ordenó de alguna manera. Ahora, yo quiero decirles que si los cristianos del primer siglo hubieran entendido que los animales fueron libres para comer, ¿por qué murieron en el 177? Esa es mi pregunta. En el año 177 los cristianos hubieran dicho: yo puedo comer animales inmundos porque ya Cristo los clavó en la cruz, ya porque Cristo purificó en Hechos 10. Pero no, en el 177 los cristianos están muriendo por no comer cerdo, porque para ellos Cristo no había clavado esa ley de la purificación de animales. De hecho, no lo había hecho. Pero ¿saben que hay un hombre llamado San Eleuterio para la Iglesia Católica? Yo quiero que ustedes averigüen la historia. San Eleuterio, a finales del siglo II, se le antojó comer carne de cerdo, se le antojó comer morcilla, y dijo: bueno, con la autoridad que nosotros tengo pues la autoridad de limpiar todos los alimentos. ¿Qué les parece? La gente muriendo algunos años atrás por no comer cerdo, y viene él y dice: bueno, ahora comamos de todo, no hay problema, comamos de todo. Y él
fue el que limpió todos los alimentos. Y a partir de San Eleuterio es que se come carne inmunda dentro del cristianismo. Antes del San Eleuterio no. Siglo II, finales del siglo II. En el siglo I no. Esto no sucedió ni en el siglo I ni en el siglo temprano del siglo II. Esto aconteció a finales del siglo II. ¿Y ustedes creen que la iglesia lo aceptó? ¡Ja! La iglesia no aceptó. Esto fue tremendo. Los que han estudiado historia saben de que la iglesia no aceptó el comer carnes inmundas de inmediato. Fue un debate que duró siglos, hasta que al final, pues todo el mundo se volcó diciendo y argumentando que ahora Dios lo había limpiado. Una locura. Pero bueno, yo respeto todo eso, pero no lo comparto. Simplemente así. No compartimos esa postura. Yo quiero, y estoy contándoles lo que sucedió en el tiempo de la caída de Grecia y en el surgimiento de este personaje llamado Antíoco Epífanes, que de alguna manera algunos estudiosos de la Biblia consideran que Antíoco Epífanes también estaba en la profecía. Pero aunque yo creo que el cuerno pequeño de Daniel 7 no es Antíoco Epífanes, porque Daniel 7 dice que se levantaría el cuerno pequeño de la cuarta bestia, que es Roma. La cuarta bestia es Roma. Y Grecia es la tercera bestia. Y de ahí es que salió Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, de alguna manera, tuvo un semicumplimiento de lo que haría al final el verdadero cuerno pequeño. Pero Antíoco Epífanes, sí, también estuvo en contra de la ley. Antíoco Epífanes persiguió y mató a todos los que se opusieron. Antíoco Epífanes hizo una abominación en el templo. Antíoco Epífanes también anuló el Shabbat y las fiestas solemnes. Antíoco Epífanes también eliminó el comer carnes inmundas. Antíoco Epífanes persiguió a los que leían la ley y a los que tenían la ley inclusive. Todo esto aconteció en el tiempo de Antíoco Epífanes. Y yo les voy a contar, según la Biblia y según la historia, de cómo los judíos, cómo los judíos se libraron de esta opresión de Antíoco Epífanes y toda la secuencia que vino de ahí en adelante. En nuestro siguiente programa, nosotros somos Mensaje Fiel. Comparte el video para que podamos llegar a más. Lo que la Biblia un día dice se tiene que cumplir exactamente como la Biblia dice. Así que el Señor los bendiga. Nos vemos en la continuidad del programa y un saludo para cada uno de ustedes y bendecidos también.